publica la importancia de hacer la criopreservación de embriones. En ese momento, insisto, la preservación de ovocitos muy mal en entonces, no obstante que Christopher Chen en 1986 logró el primer embarazo de óvulos descongelados, pero en aquel entonces las estadísticas era por cada 200 ovocitos solamente uno sobrevivía, entonces no se utilizaba tanto la congelación, perdón, de ovocitos. Entonces, pero la de embriones era muy peculiar, era una herramienta relativamente cotidiana, pero con las tasas de supervivencia no tan buenas como las tenemos hoy con la vitrificación. Y bueno, me he cansado y esta diapositiva está muy trillada y mucha gente de repente me puede criticar de Masa Kuwayama, pero todos los caminos vienen de Masa Kuwayama. Hoy por hoy, la vitrificación, gracias a él, de todas las gentes que han estado congelando con congelación ultra rápida, como es la vitrificación, todos los másters, los científicos que mejor hacen la vitrificación, han sido discípulos de Masa Kuwayama. Masa Kuwayama, con quien tengo el orgullo de conocerlo desde 2003, prácticamente somos hermanos. Él me ha ayudado mucho también para popularizar la vitrificación, no solamente en México, en Latinoamérica, y he peregrinado con él para visitar lugares recónditos donde la reproducción asistida es muy arcaica, para demostrar que la vitrificación es lo mejor. Entonces, él es un embriólogo, es un científico, lo conozco personalmente, he compartido socialmente, científicamente muchas cosas con él, y bueno, entender que es una persona que vivía prácticamente en los rastros en Japón para practicar, tenía su tienda de campaña, es por ello que su obsesión, su perseverancia de sus crioprotectores, de modificar el etilenilestradiol, perdón, el etilenglicol, el dimetil sulfóxido, la sucrosa, para lograr esa fase de menos 23,000 grados centígrados por minuto para poder congelar de una manera prácticamente al 100% este gameto. Ustedes saben, bueno, ya es muy trillado comentar que si congelamos muy bien el ovocito, podemos congelar todo, incluso tejido ovárico, como ya lo hemos mencionado otras veces. Entonces, él demostró, incluso tiene papers donde ya es el 100% tasa de recuperación con su nueva Criotec, utilizando los medios de cultivo de Criotec, quitando el suero sustituto para quitar el sesgo de toda aquella gente que ha querido desarticular la vitrificación porque el nitrógeno líquido tiene que estar con un utensilio abierto como era el Criotop y ahora es el Criotec, para dar esas velocidades de enfriamiento y de calentamiento. Entonces, él quita el suero sustituto, entonces debo decir que el Criotec es lo mejor en medios de cultivo y utensilio para obtener el 100% de ovocitos y muy probablemente también, o más bien de embriones también, que es el tema principal. Indicaciones hay muchas que las tenemos cotidianamente en nuestros centros. Este síndrome que es el que nos da dolor de cabeza o nos daba dolor de cabeza, yo no recuerdo ahorita, tal vez hace 5 años tuve la última paciente con esta síndrome de hiperestimulación ovárica por una paciente ovario poliquístico, una paciente hiperrespondedora. Entonces, hoy por hoy estamos más tranquilos porque esta complicación grave de la reproducción asistida la podemos minimizar prácticamente al 100%, desde los papers y los trabajos de Peter Humaydan, de Nico Polizos, mi amigo de Dexeus, pues con el disparo, con el análogo de la GnRH estamos prácticamente, y claro, en ciclo con antagonista o con ciclo con progesterona, podemos evitar prácticamente este síndrome, pero condición sine qua non es congelar todo. En este caso pueden ser ovocitos, que no hay diferencia entre ovocitos y embriones. Yo abogo porque sean ovocitos para quitar la cuestión o el sesgo moral, teológico, político, qué sé yo, de congelar embriones, sobre todo en preservación de la fertilidad, que es otro tema. En alteraciones de la progesterona, ustedes saben que hoy por hoy, al momento de dar el disparo con el análogo o con el HGC, tenemos que medir primero la progesterona. Eso ya está muy conocido, que por arriba de 1.5 tenemos tasas de implantación muy bajas. Pero no solamente eso, también tasas de implantación muy bajas cuando la progesterona está en 0.5, como lo ha publicado Nico Polizos cuando estaba en el grupo de Van Startegen en Bruselas, en Bélgica. Hacer banking es hoy por hoy una realidad en pacientes que son bajas respondedoras, en pacientes mayores de 38 años con antimulerianas muy bajas. Podemos sumar ovocitos, y cuando ya tengamos una cohorte congelada de aproximadamente, y dependiendo de la edad, claro, porque debemos de entender que una paciente menos de 35 años tenemos que tener por lo menos 10 gametos metafase 2 congelados para brindarle buenas posibilidades a posteriori.
La fase lútea de Jianping Huang, que ha pregonado todo esto. Hoy por hoy yo creo que es muy fácil la reproducción. El Random Start de Hakan Makak, que me ha impresionado también. Hoy por hoy podemos iniciar en cualquier fase del ciclo, pero evidentemente si iniciamos en fase lútea o cerca de fase folicular tardía, donde viene la elevación de la progesterona, entonces tenemos que congelar. Congelar es imperativo, y no se diga en tratamientos de PGTA, de PGT, aneuploidías, monosomías, preservación de la fertilidad, que es otro tema que me apasiona por razones oncológicas, hasta que se solvente el problema oncológico, con anuencia de los oncólogos, hacer la transferencia, ya sea de ovocitos, ya sea de embriones, que insisto, los embriones hay que minimizar, tener fecundación de ovocitos y tejido ovárico, y razones sociales que van a diferir su maternidad por fines sociales, que cada vez está más en boga esto. Y hoy por hoy también tenemos protocolos con progestinas, que evidentemente contamina el endometrio, y alteraciones uterinas. No obstante, una buena anamnesis de la paciente que va a entrar a ciclos de reproducción asistida, en este caso de alta complejidad, pues de repente al momento de la captura vemos hematometras, vemos una paciente con un diagnóstico más confiable de adenomiosis, hidrosalpins, que sabemos que afecta mucho la tasa de implantación. Entonces lo mejor es congelar y resolver el problema anatómico funcional de nuestras pacientes, ¿no? Esto ya está muy conocido, ya desde el 2015, donde la vitrificación tiene su auge a partir del 2007. Del 2007 es importante, y empieza a haber muchas publicaciones como este paper, en donde puede ser una política de grupo, congelar todo y diferir a posteriori, porque el efecto deleterio del nivel suprafisiológico del estradiol que hay sobre el endometrio. Entonces, aquí podemos ver que la tasa de implantación se incrementa de un 19 a un 26, la tasa de embarazo clínico de un 35 a un 46, la tasa de embarazo a término de un 31 a 39, lo que, hablando en odds radio, es significativo. Entonces, ya per se, el diferir la transferencia sin tener ninguna indicación de las que acabo de mencionar, mejora la tasa de implantación. Y bueno, el tema principal, y que no hay duda a nivel mundial, es prevenir el síndrome de hiperestimulación ovárica. Y ahí hay que congelar todo, pero hay que congelar, y si pudiera podemos hacer congelación de óvulos. Sin embargo, yo debo decir que en el 2004, cuando empezamos en México a vitrificar ovocitos, los resultados no eran tan buenos cuando congelábamos óvulos de una cohorte, de una paciente PCO, de una paciente hiperrespondedora con un nivel muy alto de estradiol. Nos iba mejor fecundando y vitrificando embriones. Pero bueno, vean ustedes aquí, en pacientes con PCO, la tasa de nacido vivo comparativamente con en fresco, pues es significativamente importante. Además está descrito por las guidelines para prevenir el síndrome de hiperestimulación ovárica. Es muy importante, creo que yo estos dos papers, los cuales voy a compartir con ustedes, tengo mucha relación con Nico Polizos, es un muchacho genio que viene de Bruselas y hoy por hoy comanda, es el director científico de Dexeus en Barcelona, y ha publicado este paper de SWOT. Es ofrecer las ventajas y desventajas, que para mí, leyendo este paper muy bien, para mí no hay ninguna desventaja al congelar todo, y lo voy a explicar de una manera muy fácil de entender. Pero bueno, estos dos artículos son muy relacionados en a quién, cuándo y cómo, del grupo de Libby, de Ernesto Bosch, en donde en esto del SWOT habla de las fortalezas, de las debilidades, de las oportunidades y de las amenazas de congelar todo. Y vean ustedes, aquí estamos viendo en lo que son las fortalezas, el incremento de la implantación, mejorar las tasas de embarazo, que a final de cuentas es lo que queremos. Ahí se vuelve un gran beneficio y un costo muy relativo. Entonces, el costo para mí no tiene importancia, porque a final de cuentas lo que queremos es que nuestros pacientes se embaracen y lo antes posible, y no estar transfiriendo en fresco y no tener la misma tasa de embarazos. Y mejores resultados prenatales y perinatales, porque hoy por hoy ya se sabe que se incrementa un poquito el riesgo de preeclampsia con congelar, más con la congelación lenta que con la vitrificación, acretismo placentario, qué sé yo. Dentro de las debilidades de que solamente hay 3 estudios controlados, randomizados, muy robustos, que para mí es suficiente para demostrar que es mejor congelar todo, de los cuales estos autores de este artículo
mencionan que 3 es muy poco, pero bueno, insisto, son muy robustos. Y a pesar de que se congela todo, aún y cuando estamos disparando con análogo, como lo pregonó Peter Humaydan, pues hay un porcentaje del 1, del 1.5 todavía de tener este síndrome en pacientes hiperrespondedoras ovario poliquístico. Pero bueno, no se compara con transferir en fresco, donde ya la tasa de complicaciones es muchísimo mayor. Podemos ver aquí que las amenazas es el tener el costo. El costo para mí es muy relativo si las grandes ventajas reproductivas son mayores, difiriendo a posteriori la transferencia. Las oportunidades es tener banking más ovocitos, calendarizar la transferencia, estar de una manera minuciosa si es reemplazo hormonal o si es un ciclo natural del incremento de la LH, del incremento de la progesterona, para que no contamine el endometrio y hacer sincrónicamente esas transferencias. Anteriormente sincronizábamos la receptora con la donadora con la receptora, perdón, y hoy por hoy, bueno, vitrificas y hasta que no esté bien los niveles de grosor endometrial, los niveles de estradiol y de progesterona menos de 1 nanogramo, entonces descongelamos para fecundar, damos progesterona y transferimos. Es mucho mejor y más fácil de hacer todo esto. Decía yo de la elevación es muy fácil entenderlo, que es, incluso hay grupos que mencionan que de 1.2 ya está dando un efecto deleterio sobre el endometrio. La mayoría de los artículos, la mayoría de la gente piensa que es 1.5, pero nadie menciona, o muy pocos autores, como es el grupo de Bruselas, cuando, insisto, Nico estaba trabajando en este grupo, que menos de 0.5 de progesterona, lo cual lo hemos minimizado, también disminuye las tasas de implantación. Entonces, al momento del trigger, al momento del disparo del análogo o si vamos a dar HGC, qué sé yo, para hacer transferencia en fresco. Una cosa que es muy importante mencionar, que si damos el trigger con el análogo, no solamente hay una mejora citoplasmáticamente y el núcleo del gameto, lo que entonces estamos mejorando este ovocito, pero además el inconveniente es, y ya lo sabemos, que tiene un efecto luteolítico que no nos permite hacer una transferencia en fresco, a pesar de algunos autores que mencionan que hay que dar respuesta a HGC, pero volvemos al tema, sobre todo en síndrome de hiperestimulación, que volvemos a someter al riesgo del paciente. Entonces, no solamente es el incremento de la progesterona, también es una progesterona menos de 0.5 nanogramos el día del disparo. Condición casi sine qua non, y digo casi sine qua non porque hay expertos a nivel mundial que hacen biopsias del trofoectodermo en día 5 y tienen el resultado a las 24 horas, entonces pueden hacer transferencia en fresco, pero la mayoría de los grupos lo que hacemos es, hacemos el PGTA o el PGTM en enfermedades monosómicas y tenemos el resultado y tenemos que vitrificar los ovocitos. Pacientes que en el momento de detectar o que ya tengamos diagnóstico de adenomiosis, hiperestimulamos, extraemos óvulos, congelamos óvulos, después viene el tratamiento de los análogos de la GnRH durante 2 o 3 meses, como lo mencionan estas personas en este paper, y después viene una cirugía historeductiva, es decir, quitar ese tejido, como lo hace muy bien el doctor Osada en Japón, para dejar el útero o la anatomía, hacer una cirugía plástica de ese útero, pero ya tuvimos la hiperestimulación, y ya tenemos la vitrificación, y no operar análogos y luego estimular, porque la estimulación, los niveles de estrógenos o suprafisiológicos van a estar afectando ese útero que previamente se puede corregir. Bien, Random Start es una maravilla, sobre todo en pacientes en oncología, puedes iniciar en cualquier fase. Anteriormente lo que iniciábamos es, la mayoría de los protocolos es día 2, día 3, hoy podemos iniciar en día 5, en día 6, incluso. Si podemos empezar en día 5 o día 6 y no tenemos incremento de la progesterona, aún haciendo Random Start, podemos transferir en fresco. Pero cuando ya la progesterona, estamos en fase folicular tardía, no se diga en lútea, evidentemente tenemos que congelar. Estos trabajos de Random Start, de este doctor turco que trabaja en Stanford, en San Francisco, pues es muy importante, cuya función es desarticular la estimulación ovárica de la transferencia embrionaria, de la impregnación de hormonas que van a afectar la implantación. Es muy importante en oncología para después congelar ovocitos o embriones, que insisto, yo el tema de embriones no comulgo con el tema de oncología, sobre todo porque aunque sea una entidad como un buen
pronóstico de vida, pues siempre el paciente con cáncer, aunque tenga buen pronóstico, está coqueteando con la muerte y no tenemos que congelar embriones. Hoy por hoy es más económico, sin tener impacto en el gameto, utilizar progestágenos desde el inicio del ciclo para evitar la LH endógena, sin utilizar antagonistas, qué sé yo. Entonces, pero estamos contaminando ese endometrio, sobre todo a priori, si sabemos que una paciente es ovario poliquístico que tiene riesgo de hiperestimularse o incluso normorespondedora, pues podemos empezar con ciclo con antagonista y disparar con análogo, o progestágeno y disparar con análogo. Está muy importante mencionar que hablando de reproducción asistida y hablando de congelación de embriones, disminuimos el riesgo de ectópico, que también es importante mencionar que si es el día 2 o el día 3 del clivaje embrionario, hay mayor riesgo de ectópico a si es en día 5 un blastocisto o de blastocisto de día 6. Pero comparativamente hablando, transferencia en fresco y congelados es mejor, disminuye mucho, hasta un 65% el riesgo de ectópico en reproducción asistida, sobre todo cuando son embriones clivados en día 2 o en día 3. Pero es mejor la congelación. Este paper de Human Reproduction, resultados perinatalles, donde sabemos que si congelamos suelen ser mayores para la edad gestacional, tal vez asociado a alguna alteración en el cultivo, en el trofoctodermo, por ende, menor riesgo de pequeño para la edad gestacional, si estamos transfiriendo descongelados, y menos riesgo de prematuridad. Entonces, me parece que obstétricamente también. Sin embargo, en esta paper de Human Reproduction de un grupo de los países nórdicos, de 1988 a 2007, donde no era la vitrificación, sino la fase lenta, demostraron que tan solo tener un ciclo de reproducción asistida, sea fresco o congelado, incrementa significativamente en la odds ratio la hipertensión, llámese preeclampsia o hipertensión. Pero hablando entre fase lenta y vitrificación, es mucho menos con la vitrificación. Placenta previa, no hay diferencia significativa en este grupo del Japón, donde analizaron 277,000 ciclos de single embryo transfer, que son los maestros junto con los países nórdicos de transferir un solo embrión. Temen más al tema de gemelos que la posibilidad de no quedar embarazados en el Japón. Entonces, donde no se encontró diferencias significativas en el odds ratio es menos del 1, pero sí se encontró un poquito de riesgo en placenta creta. No mencionan si acretismo, incretismo o percretismo, pero la placentación pudiera afectarse sin ser un tema aislado de peso para evitar la congelación. Sin embargo, el odds ratio aquí es significativo, ¿no? Y bueno, en tiempo, mis 20 minutos, debo decir de conclusión que es una herramienta importante el Freesol para evitar este síndrome que nos daba dolor de cabeza, no dormíamos con los pacientes que nos llamaban todo el día, no podían respirar, había citis, derrame pleural, lo confundían con síndrome de Meigs, era un dolor de cabeza. Hoy por hoy se puede evitar todo esto, pero además es una herramienta importante para el incremento de la progesterona o una síntesis de progesterona baja al día del disparo. En preservación de la fertilidad es condición sine qua non porque tenemos que preservar, hay que congelar. En ciclos de fase lútea, en ciclos de random start, resultados obstétricos, perinatales y postnatales, no hay diferencia significativa. Incluso hay diferencia a favor de mejor congelar todo que transferir en fresco. E incluso esto, insisto, pudiera ser tomado como una política de grupo. Nosotros, en nuestros grupos de Instituto Mexicano de Infertilidad, sobre todo en la ciudad de Guadalajara, hacemos Freesol en el 90-95% de nuestras pacientes. Habrá pacientes que vienen de lugares muy distantes, que por cuestiones de logística, aviones, y por qué no decirlo también económico, y si cumplen los requisitos de transferencia en fresco, disparar con HGC, que su progesterona esté en buen nivel, pues bueno, lo hacemos. No podemos decir que es 100% necesario, podemos individualizar. Muchísimas gracias por su atención y es para mí un gran placer. Si hubiera algunas preguntas después, en base a la logística del Congreso. Un abrazo a Oscar, mis felicitaciones, un abrazo a cada uno de los speakers. Muchas gracias. Luis, como siempre, un placer, de veras, y un honor escucharte, esas ponencias tan explícitas y tan bien explicadas que tú siempre nos presentas.
Por aquí nos llegó una pregunta, Luisito. Gracias. En realidad, tú, como profesional y pionero de la congelación en México, la vitrificación, ¿tú recomiendas en nuestra era, en nuestra área aquí en México, congelar todo? ¿Estamos preparados para hacer eso? Te escuchamos, Luis. Muy, muy preparados. Ustedes han sido testigos de que los workshops que hemos realizado, no menos de 3, 4, en los cuales ha estado Masa Kuwayama y de la mano de Masa Kuwayama entrenando a biólogos que incluso no son muy diestros, que ha demostrado radicalmente que es un procedimiento que está en manos de todos, que es replicable, no como la maduración in vitro, como hemos mencionado en otros foros. Claro que sí, entonces está muy, muy bien. Donde tal vez falte un poquito de preparación en los biólogos es en tejido ovárico, hablando ya de preservación de la fertilidad. Pero como herramienta cotidiana, que para mí, dicho sea de paso, la vitrificación es tal vez junto con el ICSI los mejores logros después de Louise Brown, de la primer bebé de fecundación in vitro, para herramientas cotidianas, porque también el PGTA, el PGTM, el PGD, el PGS, pues Inmediatamente. no está no es replicable en todas las manos, ¿no? Entonces yo creo que sí, y sobre todo en México. Y debo de hacer historia, y le debo yo al doctor Ricardo Ash haber conocido al doctor Osamu Kato, el jefe de Masa Kuwayama. Osamu Kato fue discípulo del doctor Ricardo Ash. Me entré por la puerta grande gracias a la amistad del doctor Ricardo Ash y hice mucha sinergia con Masa Kuwayama. Entonces me siento con la calidad moral, y lo digo con mucha humildad, de que vitrificación, México es pionero. Nosotros tuvimos el nexo para que el IBI, la doctora Ana Cobo, esposa de Pepe Remuí, también discípulo del doctor Ricardo Ash, Ana Cobo, quien lleva el programa de criopreservación en el IBI, es una planadora de estudios que han hecho. Yo le comentaba a Masa, necesitamos una gente que publique, una gente que le dé auge a nivel mundial. Nosotros en ese entonces era nada más Japón, que no publicaban, porque así es su idiosincrasia. El doctor Paul Katayama en Wisconsin, en Estados Unidos, el doctor Elkin Lucena en Secolfes, en Bogotá, y nosotros en la ciudad de Guadalajara. Entonces viene la preparación de Masa que va directamente al IBI, a Valencia con Ana Cobo. Se quedaron impresionados de la maravilla de qué es la vitrificación, y no me equivoqué, porque empezaron a publicar no sé cuántos papers, metaanálisis, estudios prospectivos, randomizados, retrospectivos, de toda índole. Entonces quedó claro que la vitrificación es un elemento importantísimo. Ya no era la fase que nos juzgaban, que era un procedimiento experimental, que no funciona, que debemos de tener cuidado con la contaminación cruzada por el estudio de Bielansky en Cryobiology en el 2000, que fue un paper, un papelito, un póster, y no se ha replicado eso a nivel mundial con los cientos de miles de procedimientos de reproducción que se hacen actualmente con vitrificación. Entonces, México es líder a nivel mundial, y me da el orgullo decir que, bueno, participamos en ese nexo entre Masa Kuwayama y el grupo IBI, y ha quedado demostrado. Además, sin excederme con mi comentario, en el 2007 yo lo creo que es importante. Antes del 2007, la doctora Eleonora Porco era la reina de la congelación fase lenta, pero recordarán que en Italia era la ley tan estricta que solamente 3 gametos podías fecundar. Entonces, los demás tenías que criopreservar, y lo que hacían ellos es fase lenta. El doctor, la doctora Mónica Antinori defendía mucho la vitrificación. En ese congreso del 2007 estuvo la doctora Ana Cobo, nuestro grupo de Guadalajara, que por cierto, Alejandro Chávez Badiola, cuando estaba en nuestro grupo, él llevó nuestro trabajo a la ciudad de Bolonia. Masa Kuwayama éramos 4, y demostramos de una manera aplastante, y perdón que lo diga de esa manera, que la vitrificación es hoy por hoy una maravilla comparado con fase lenta. Entonces, Eleonora Porco, y tengo una foto que yo les he mostrado, le da un beso a Masa Kuwayama y le entrega el trono del rey de la criopreservación a nivel mundial. Entonces había mucho sesgo, había mucho, le bloqueaban muchos trabajos en la ESHRE a Masa. Me di cuenta yo de eso, y después, pues bueno, viene el apoyo de los españoles, y es una herramienta importantísima. Entonces México es líder, y lo digo de una manera humilde, a nivel mundial. Además, ustedes saben que Masa Kuwayama
está en una clínica con nosotros en la ciudad de Cancún, entonces él apoya a todo México para hacer preservación de la fertilidad. Luis, ¿te puedo comentar algo? Claro, qué gusto verlo, doctor. Primero, gracias por tus palabras. Sabes que es recíproco lo que te quiero, lo que te respeto profesionalmente. Gracias. El ver lo que has crecido desde tus inicios, o sea, eres el ejemplo, así como mencionaste a Pepe Remoguí, o sea, soy un fan tuyo, lo sabes. Gracias. No le va a las Chivas. Y gracias. Le voy al Atlas ahora que tiene un técnico que es de Racing. Pero un par de comentarios, Luisito. Y por favor, saluda a todo tu equipo, en especial a Miguel, ¿okay? De parte mía. Un reporte muy reciente del Reino Unido, de toda Inglaterra, ha demostrado que entre el 2013 y el 2018 han bajado las transferencias en fresco más de un 20% y han subido las transferencias de congelados en más de un 40%. O sea, el Reino Unido va directo a todo lo que tú estás diciendo, a congelar todo y que sean raros los casos de transferir en fresco. Una cosa que yo tengo siempre dudas y se los comento a toda la gente que habla del tema del banking, es que idealmente es fantástico. O sea, yo recuerdo haber hecho banking en una paciente que le hice 13 capturas y le sacaba de a 1 a 2 óvulos y finalmente tuvo su hijo. Pero el banking depende del país, o sea, hay muy poca gente que tiene el acceso económico propio para poder pagar tantos ciclos. Seguramente en Europa, con una medicina más socializada, existan más posibilidades de que puedan repetir varias veces, pero me gustaría un comentario tuyo al respecto. Sí, muchas gracias, doctor. El Reino Unido estaba muy reacio a la vitrificación. De la mano de Alejandro Chávez Badiola, él se entrenó en Liverpool, fuimos a entrenar a gente de Liverpool con Fumijito, que era el brazo derecho de Masa Kuwayama. Quedaron maravillados, pero nunca lo pusieron en práctica por la famosa contaminación cruzada. Igual en otros países en Europa, igual en Estados Unidos, porque aplastantemente la FDA les decía que había contaminación cruzada y que no era un procedimiento seguro y qué sé yo, y nosotros seguíamos trabajando, teniendo resultados muy buenos en México y en Latinoamérica. El tema que mencionaba usted del banking, generalmente el banking, esa es mi percepción, es una paciente pobre respondedora que de entrada es arriba de 38 años y entonces ya tenemos que tener más gametos. El paciente se fastidia de estar estimulando, estar obteniendo, pero para mí, mild stimulation, mínima estimulación es importantísimo en baja respondedora, que insisto, es muy raro ver una paciente normorespondedora o hiperrespondedora después de los 38 años. Entonces, hacemos los ciclos de Teramoto con citrato de clomifeno, muy económico. Él ya está utilizando hasta 1/8 de la tableta. No se necesitan ni siquiera 50 miligramos de citrato de clomifeno para hacer una estimulación, una monofolicular. Hay que entender que vamos a obtener 1, de repente 2, como lo hacen ellos. Y inhibe la LH endógena, el citrato de clomifeno, por su enciclofeno, que es un isómero del citrato, y eso lo hace muy económico. Y utilizamos en el día 8, en el día 10, en el día 12, 150 o 225, dependiendo de la antimuleriana de la paciente, utilizamos menotropinas. Entonces, insisto, lo hacemos más económico, pero pues de repente nos topamos con que los autores dicen que hay que tener 38, 40 ovocitos en una mujer arriba de 40 años. Entonces, pues si nos vamos de uno en uno, la paciente se fatiga, fecundamos, transferimos o tratamos de hacer PGTA para estar ciertos de que estamos transfiriendo embriones euploides y el paciente se desespera. Algunas veces dicen, doctor, transfiérenme sin hacer estudios y no se embarazan, entendiendo pues que pueden ser embriones aneuploides. Entonces, generalmente es
mayores de 38 años. En pacientes menos de 38 años tienen un pronóstico bueno haciendo banqui, teniendo de 6 a 8 gametos, fecundamos y transferimos. Pobres respondedoras. Usted conoce a Teramoto, y Teramoto es impresionante cómo exprime el ovario. En su clínica, ahora en el Japón, me ha tocado ver pacientes con antimulerianas indetectables, cero, lo que sería para nosotros los occidentales condición sine qua non de ovodonación, y él exprime el ovario de una manera extraordinaria. Baja la LH, la FSH, y con el apoyo de Katsuhiro Kawamura, que también es un maestrazo en insuficiencia ovárica, pues, ¿qué les digo? Entonces, se hace relativamente económico. Pero de acuerdo, o sea, generalmente es una paciente de más de 38 años, pobre respondedora, y se fatiga en el caminar, en el peregrinar, a pesar de que uno le explica mucho de que se tienen que obtener una buena cantidad de gametos para tener un bebé sano en casa. Muchas gracias, Luis. Un placer. Oscar, muchas gracias. Gracias a todos por la atención. Muchas gracias. Es verdaderamente un placer y un honor escuchar, pues principalmente a ti, Luis, con tu ponencia, completamente de acuerdo en todo lo que dices, porque como bien mencionabas al inicio de tu ponencia, se dicen locos a las personas que están innovando en el área, en cualquier área de la vida, y la reproductiva, pues no sé. Persona, con todo respeto, mi maestro, el doctor Ricardo H., tenerlo haciendo comentarios en tu plática y aquí con nosotros participando, realmente es un placer y un honor tenerlo. Les agradezco a los dos y seguimos adelante con nuestro programa. Gracias.